Melanie, no tienes idea del placer que me da estar contigo desde la distancia. Me encantaría tenerte aquí cerquita para darte un abrazo bien apretado de oso. Recuerdo mucho cuando te conocí en esa gran certificación de Points of View en la bella Costa Rica. Y la oportunidad que me dio la vida que fueras mi roomie, y cómo esa conexión y esa convivencia de 5 días juntas, al final fuiste quien me ayudó a terminar de ver mi ejercicio final de vida y de propósito. Así que yo estoy súper agradecida que Dios y la vida me hayan puesto a Melanie en mi camino y la tengo en mi programa, así que estoy súper feliz de que estés aquí. Ay, muchísimas gracias, Luza, de verdad que sí, muchas gracias por la invitación, por la introducción y por este lindo recuerdo, ¿verdad? Ahora, justo antes de empezar a transmitir, hablábamos de, saludos, Angelita, hablábamos de la conexión, y yo creo que ya es una buena forma de introducir el tema, ¿verdad? Contábamos para los que no estuvieron ahí en ese momento que íbamos en un bus, ¿verdad, Luza? Y en algún momento nuestras miradas se conectaron y yo recuerdo exactamente que yo te vi, me sonreí contigo y dije, qué linda. Y luego tú me estabas contando también lo que habías pensado de mí y luego, un par de horas después, 3, 4 horas después, nos dimos cuenta que íbamos a estar conviviendo juntas, que íbamos a estar compartiendo la habitación, etcétera. Pero ya la conexión ya se había establecido desde antes, ¿verdad? Desde ese momento de las miradas, desde ese momento donde las energías se juntan, en donde decimos, no sé todavía qué va a pasar acá, pero parece que aquí hay magia. Y pues acá estamos varios años después, ¿qué? 4 años después, 4 años después. Ya 4, yo conté 3, pero sí, tal vez son 4. Sí, en mayo cumplimos 4 años de ese encuentro. Y siempre es un placer estar aquí contigo, conversar contigo y todos los momentos que podemos aportarnos una a la otra siempre son bien tan bella. Quiero que sepas que en el programa hay todos que siento y para mí eres una mujer inteligente, inspiradora, divertida, asertiva. Bueno, y eso me da paso, te admiro muchísimo, de verdad que sí. Así que eso me da muchísimo paso para también hablar un poquito de mí. Sé que voy a quedar corta, por supuesto que sí, pero bueno, Melanie, se formó como administradora industrial. Bueno, además esto no lo estoy leyendo, no me lo aprendí, así que si me equivoco tú me corriges en vivo. La idea es que sea muy real. Sé que te formaste como administradora industrial, coach ontológica por ICF, coach de equipos y ejecutiva por la ICC, que desde hace 4 años eres la directora de tu consultora matrística de coaching ejecutivo y gestión humana, formada en gestión humana también y cambio organizacional, y con 18 años de experiencia en todo el área de recursos humanos, gestión de personas, acompañamiento. Bueno, y la hoja de vida de Melanie es mucho más extensa, pero creo que ahí podría resumir lo poco y lo grande que eres, Melanie. Si se me queda algo, por favor, me avisas. Pero, y también quiero contarles a todos que Melanie fue parte de este proyecto al principio de mi proyecto de propósito Ikigai, que Mela también trabajaba el modelo y que precisamente fue quien me acompañó en mi primer piloto y me dio todos sus comentarios y sus puntos de vista. Y bueno, ha pasado ya 1 año y medio de este gran acontecimiento. Así que te agradezco también. Voy a hablar ahora de lo que es el café Ikigai. ¿Qué es el proyecto acá? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué es el café Ikigai? El café Ikigai es un espacio de aprendizaje y compartir desde lo que cada uno de los expositores o compañeros, amigos vienen acá, tienen una conexión especial conmigo. No invito a alguien que no conozca, que no haya conectado, porque precisamente este programa es de conexión, es de conversar, es un café a la distancia, así que la idea es poder conversar,
También respeto mucho la forma en que cada facilitador quiere pues compartirnos su tema, así que sé que Mela va a ser muy divertida, muy dinámica, muy interactiva y nos va a dejar este cafecito muy bien paradito. Entonces, es para compartir momentos increíbles con verdadero sentido para todos. Así que, bueno, nace de una comunidad del cual yo brindo un curso experiencial que se llama Descubre tu propósito en 9 pasos con el método Ikigai. Ikigai es una palabra japonesa que sinceramente no tiene mucha traducción, digamos, literal, porque es difícil la traducción literal en todos los sentidos, pero lo que quiere decir es poder levantarse todos los días con una razón, con un para qué, y no con eso de que me tocó casarme, me tocó trabajar aquí, me tocó estudiar esto, me tocó la vida que tengo porque esa es la que me tocó. Y si de pronto tocó, encontrarle el para qué, porque desde la creencia oriental y desde mi creencia propia, aunque creamos que me tocó, siempre hay un propósito y siempre hay un para qué. En ese curso vas a descubrir y vas a tener la oportunidad de declarar, de ir profundamente por todos los pasos del modelo y al final encontrarte con tu declaración de lo que es el propósito, que también está funcionando ya desde hace varios años con grandes equipos de grandes empresas y multinacionales. Así que siguiente lámina, mi Mela querida, es introduciendo ya a Melanie con este gran temazo como dicen en Perú, del liderazgo con propósito, en el cual vamos a compartir muchas cosas. Mela, el telón es tuyo, el café es tuyo, el conversatorio es tuyo. Muy bien, Luza, muchísimas gracias. Bueno, te cuento que yo estoy con jugo verde, no soy tan amiga del café, pero te acompaño con un jugo Hoy verde. En tantas carreras que tú dejé mi café afuera, ya se me quedó. Mira, nada sale perfecto, nada. No. Es perfectamente imperfecto y así está bien. Pues sí, vamos a hablar hoy de liderazgo con propósito. Y mientras escuchaba hablar del Ikigai, mientras escuchaba hablar de este proyecto tan hermoso que tú tienes y en el que empezamos juntas y que me invitaste a participar, ha sido un poco el recordatorio de en qué momento sentí yo que conecté, que comprendí, que me alineé con ese propósito, ¿verdad? Creo que muchas veces escuchamos, tengo que encontrar mi propósito, y no es algo que viene de afuera, es algo que resuena contigo cuando tú sientes que estás haciendo lo que amas lo que haces, que fluyes, que esa es tu bandera, que podrías estarlo haciendo de gratis, que podrías estar hablando horas enteras de esto porque esa es tu pasión, porque ahí está tu contribución y porque además ahí es donde tú creces. Creo que allí es donde está tu propósito. Entonces justamente me ponía a pensar en qué momento alineé y conecté yo con el mío, que para mí tiene que ver mucho con mi rol profesional. No tiene que ser así necesariamente, ¿verdad? No necesariamente ese propósito está en el rol profesional como tal, pero en mi caso sí fue así, y fue en el momento, en los 9 años de experiencia que yo tuve en Brasil, trabajando en Brasil, luego de, digamos, un proceso profesional y un proceso personal muy intenso, empezar a encontrar que contribuía desde mi esencia, esto que tú presentabas y que contabas de mí, y de lo que me siento muy, muy honrada, que tú hables así de mí por el aprecio y por la admiración que también te tengo. Pero era esto, ¿no? Era poder traer la humanidad, era poder traer la autenticidad, era poder traer, trabajemos pero en un ambiente divertido, en un ambiente agradable, en un ambiente donde las relaciones fluyan, no tengan que ser tensas, no tengan que ser pesadas, no tengan que ser una carga, sino donde las relaciones que tenemos sean el motor para que podamos crecer, para que podamos evolucionar. Y entonces, cuando encontré que podía hacer esto en las organizaciones, principalmente en la organización en la que trabajaba, y que esto generaba ese espacio para que las personas también fluyeran, también se sintieran felices, también se sintieran conectadas, allí encontré mi propósito. Entonces,
por supuesto, como decías, también nada puede surgir de afuera, ¿verdad? Entonces, no podemos venir a hablar de liderazgo con propósito si nosotros no estuviéramos viviendo el nuestro. Y creo que eso tiene que ver también con el liderazgo, ¿verdad? Eso tiene que ver también con el liderazgo. No podemos llevar hacia afuera, no podemos generar hacia afuera de los equipos, no podemos generar en las organizaciones lo que no está sucediendo adentro. Y creo que esa es una como buena forma de introducir también este tema de liderazgo con propósito, porque creo que los líderes están pasando por muchísimos desafíos, por muchísimos retos. Cuando hablo de líderes, por supuesto que el tema liderazgo lo podríamos ver en distintos aspectos de la vida y en distintos roles en donde se ejerce este liderazgo, pero hoy vamos a hablar de liderazgo organizacional con propósito. Y creo que los líderes están teniendo muchísimos desafíos, muchos retos, y que de alguna forma se está perdiendo el liderazgo con propósito en el camino, y la idea de hoy es poder conversar un poco de cómo realineamos y cómo restablecemos otra vez la ruta de lo que en sí conlleva ser líderes y de lo que en sí tiene como sentido general este rol y este papel. Entonces, la verdad que no voy a ocupar las slides y la presentación todo el tiempo como para no distraer. Excelente. Y para que también puedan luego desde la transmisión de Facebook también tener la oportunidad de conectar con nosotras sin las slides. Entonces, chévere. Te iba a invitar justo a eso, a que cuando quieras un poquito más conversar o abrir, te voy a molestar con quitar la presentación, poner la presentación para tener esa interactividad. ¿Te parece? Sí, totalmente. Lo vamos a hacer. Solamente quería dejar este slide que quería mostrar estos datos. Me encanta. Que para mí tienen que ver justamente con esto que te decía, que cuál es el reto, cuál es el desafío que están viviendo los líderes. Estos son datos de hace algunos meses que compartió una colega conmigo de una prueba que se llama Reading Assessment, ¿sí? Y es una prueba que se ha pasado a más de 40,000 líderes en toda América Latina, que mide los perfiles de liderazgo, que mide los rasgos comportamentales de los líderes. Y estos resultados muestran que más del 40% de los líderes en América Latina tienen este perfil amarillo, ¿sí? O perfil separado se llama, que tiene como características principales el foco en el control, el foco en los procesos y el foco en las reglas. Del tenemos líderes o un porcentaje bastante alto dentro de los líderes de América Latina, independientemente de la industria, independientemente del país, del tipo de organización, pymes o multinacionales, etcétera, en donde los talentos, el foco, el potencial y la fuerza de los líderes había venido hasta ahora en su foco en el control, en su foco en la gestión y el management, en los procesos y en que se cumplan las reglas, en que se mantenga el orden y que se genere obediencia, ¿sí? De alguna forma, como perfil general. ¿Y cuál es el gran reto y cuál es el gran desafío? Pues que este estilo de liderazgo tiene sentido y es propio dentro de un contexto, dentro de ciertas reglas y características del juego. Pero hoy, el juego que estamos viviendo, las características de la cancha en la que estamos jugando hoy, saca de control completamente este foco y no es el estilo que se requiere, ¿sí? Venimos hablando también de la evolución del mundo VUCA. Por muchos años estuvimos hablando del mundo VUCA, este mundo volátil, este mundo incierto, este mundo complejo y ambiguo, que a partir de la pandemia, a partir de lo que hemos vivido en estos últimos 18 meses, 20 meses, ha ganado otras características o se han intensificado las características del mundo VUCA hasta llegar a este mundo que ahora conocemos como el mundo Bunny. ¿Y qué es este mundo Bunny? Este mundo Bunny dice que la volatilidad, que esta inestabilidad, que este mundo tan cambiante nos ha hecho darnos cuenta de lo frágiles que somos, de lo frágil que es la vida, de lo frágil que son los negocios, de lo frágil que son las fronteras, de lo frágil que somos como humanos y de lo frágil que es todo lo que nosotros creemos que es tangible y es real, ¿sí? Y esta fragilidad y darnos cuenta y enfrentarnos frente al espejo de nuestra propia fragilidad
ha generado que vivamos en un contexto de mucha más ansiedad, en un mundo mucho más ansioso, en un mundo donde esta incerteza, donde esta incertidumbre la tenemos a flor de piel, ¿sí? Y esto tiene que ver también con el mundo no lineal, con esto que antes era complejo porque no entendíamos cuáles eran las variables. Ahora además se volvió no lineal porque las variables vienen de diferentes lugares, pero tampoco tenemos tanta claridad de la causa y efecto de los resultados que estamos teniendo, y entonces no tenemos claridad de cómo explicar los eventos, no tenemos claridad de cómo predecir los eventos, no tenemos claridad de cómo asegurar que algo puede pasar, ¿no? Porque estamos viviendo un juego de probabilidades, pero ya no más de certezas. Y esto ha vuelto que nuestra realidad para nosotros cada vez sea más incomprensible. No tenemos respuestas, no tenemos razones, no tenemos las justificaciones y no tenemos la comprensión de la magnitud de lo que está pasando, de por qué está pasando, de para qué está pasando y mucho menos de cómo lo resolvemos. Entonces imagínate tú un líder que tiene foco en los procesos, que tiene foco en las reglas, que tiene foco en el control, que tiene foco en el orden, enfrentándose a un mundo caótico, no lineal, cortocircuito, incomprensible, cortocircuito total, y además un líder que tiene que seguir generando resultados, que tiene que seguir entregando las metas, que tiene que seguir gestionando esta emocionalidad dentro de toda su organización y toda su cultura, porque para eso lo contrataron, porque para eso es el líder, porque es el superhéroe que tiene que hacerse cargo de todo eso. Entonces, ese es el desafío que hoy nuestros líderes están teniendo, y a mí, mira, se me erizó la piel, porque lo que me hace conectar con esto es con mucha compasión por el rol de liderazgo, porque creo que es una carga muy, 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 muy pesada. Y que si no lo frenamos, cuéntame. Y agrégale la pandemia. Claro, sí, además los temas de salud, los temas de las propias condiciones personales, los temas familiares. Lo que sucedió con las personas en cuarentena, lo que sucede ahora que estamos poco a poco saliendo otra vez como a eso que creemos que era lo tradicional, la normalidad que llamamos, que por cierto dentro de 8 días nuestro compañero Joel va a hablar de eso, del salir, de que otra vez estamos juntos, que qué pasa con eso. Entonces es como un cambio bien fuerte. Entonces esta pandemia adicional a lo que tú traes, no me quiero imaginar, claro, ese caos interno, ese cortocircuito que está sucediendo para él y para sus organizaciones que tienen líderes con esa misma estructura, porque como tú bien decías, están contratados para eso y está bien en algún momento tener esas cualidades, porque si no, no llegarían, ¿cierto?, a esos resultados. Me encanta esto que traes, ese gran desafío. Totalmente. Y esto que tú traes de agrégale la pandemia, agrégale los temas familiares, agrégale los temas de salud, agrégale los temas de miedo, de frustración, de ansiedad, de tengo a los niños en casa, de alguien en casa se quedó sin trabajo, etcétera, nos pone nuevamente de frente ante nuestra humanidad, que es parte justamente de lo que se ha perdido en el liderazgo, ¿verdad? Si yo tengo que hacerle frente a los problemas, al mundo no lineal, al mundo incomprensible, a los problemas de logística, ahora de exportaciones, de importaciones, a que no me vino el producto, a que se me fue la mitad de los clientes, a que tengo que sostener el negocio, etcétera, el último espacio que dejo es el espacio para mi humanidad. Es el espacio para reconocer que yo necesito también descanso, recordando lo que hablaban la semana pasada de autocuidado, que yo necesito primero yo estar bien, para no seguir generando más carga todavía encima de mí. Y vamos a hablar un poco de humanización y de humanidad en unos minutos. Pero entonces, este es el contexto, Luza. Esto es lo que está pasando hoy a los líderes. Y me encantó esto que decías del cortocircuito. Porque este cortocircuito en coaching nosotros le llamamos quiebre, ¿verdad? Y es ese momento en donde estás frente al abismo y tienes que aprender a volar. Y ese tienes que aprender a volar tiene que ver con desarrollar un nuevo mindset, con desarrollar una nueva interpretación de la realidad que estás teniendo, con, por supuesto, entender
¿cuáles son las competencias que hacen sentido ahora? Si antes me hacía sentido el control, si antes me hacía sentido las reglas, si antes me hacían sentido los procesos y mantener el orden y cuidar todo para que la cajita y el relojito no se saliera de control, ¿cuáles son las competencias que hacen sentido ahora? Porque esas que te trajeron hasta hace 18 meses, hasta hace 20 meses, a un relativo éxito, y digo relativo éxito porque siempre un éxito desequilibrado, ¿verdad? Un éxito enfocado en la eficiencia y en la efectividad y no en la humanización, entonces es un éxito medio cojo, medio que camina de lado, pero si eso te llevó hasta el éxito, no son esas las competencias que hoy van a hacer que los negocios se sostengan, que las culturas organizacionales se mantengan y que por supuesto... Ni para el futuro, ¿cierto? Diría yo. Ni para el futuro, ni que los líderes sobrevivan en ese momento. Mela, y quisiera aportar algo también, inclusive, y sé que tu tema de expertise es el liderazgo organizacional, me apasiona a mí también, es también un tema mío de expertise, pero también quisiera como abrirlo para que nos están acompañando ahora, no sin salirnos de ahí, que es el tema de hoy, pero claro, también pasa eso con los líderes que no están dentro de una organización, ¿cierto?, empresarial, corporativa, pero están en un liderazgo de su empresa, de su emprendimiento, que también, ¿no?, dentro de esas estructuras de foco, de resultados, de reglas, y ahora cómo llego a las personas también con esa humanización, o sea, solamente estoy trayendo, no te quiero desenfocar, pero estoy trayendo que lo que tú estás compartiendo también aplica al otro liderazgo y una manera de que puedan ver que se abre para todos, ¿no? Quisiera, antes de que sigas, hacerle una pregunta a todos, al público, y me encantaría que brevemente, ojalá pudieran abrir sus micrófonos 3, 4 personas por el tiempo, no se lo daría a todos, pero ¿cuáles son esos desafíos para ustedes hoy, de líderes? O si se sienten, como que si sienten que esto que estamos conversando les toca. Y si no quieren abrir su micrófono, me encantaría que lo puedan escribir por chat. Así que aquí veo a Gerardo. Gerardo, me encanta escucharte. Por favor, tienes la palabra. ¿Cuáles son tus desafíos de hoy? Y bienvenido. Gracias por participar. Muchas gracias, muy buenos días. Saludos, Melanie, qué bueno verlos por aquí. Excelente el tema, la verdad que ese tema también me apasiona a mí. He tenido oportunidad ahí pues ahorita actualmente esto de Luna Llena, Melanie sabe, es un emprendimiento relativamente reciente y pues anteriormente sigo con esta empresa de eventos a domicilio que obviamente fue muy afectada con la pandemia. A pesar de eso, pues nos logramos diversificar y logramos innovar bastantes servicios que hasta la fecha continúan vigentes, ¿verdad? Ya se agregaron al portafolio, pero creo que uno de los retos más grandes ha sido, digamos, trabajamos con muchas personas a nivel operativo. Y estas personas en Guatemala, pues obviamente carecen de una educación formal, sus condiciones socioeconómicas pues son, digamos, bajas y eso trae una serie de retos y de complicaciones para la administración, ¿verdad? Entonces creo que es un tema bien interesante, bien importante. A nosotros eso es lo que más nos ha costado y es lo que nos está costando en este proyecto de Luna Llena. A pesar de que estamos relativamente cercanos a la ciudad, estamos en un área rural, y entonces el tener acceso a personas, digamos, más capacitadas o con más cualidades y características ideales para trabajar, se hace complicado, se hace difícil, ¿verdad? Sus problemas personales se vuelven problemas de la empresa, problemas familiares, entonces realmente eso es bien cansado, es un poquito desgastante a veces y es un reto para nosotros como administradores, digamos, lograr empatar esos problemas para que realmente no se den o no afecten el trabajo, ¿verdad? Creo que es un tema súper interesante y que sí, por supuesto, aplica a todo tamaño y tipo de empresa o de emprendimiento, ¿verdad? Excelente, Gerardo. Muchísimas gracias por estar acá con nosotras y por compartir este reto que sin duda representa el reto de muchísimos líderes. Luza, quiero ir a un comentario muy rápido de lo que tú mencionabas anteriormente y luego quiero por supuesto. hacer un comentario de Gerardo. Hablabas de el liderazgo en otros roles y en otros aspectos.
de la vida, ¿no? Y sí, y es que el liderazgo, ya no debemos entender el liderazgo como un rol, como una posición jerárquica. El liderazgo tiene que ver con una forma de vida, ¿ya? Excelente. ¿Cómo puedo ejercer ese liderazgo en cualquier aspecto de mi vida, sin importar la edad que tengo? Puedo tener 4 años y ya empezar a ser líder de mis emociones. Para mí, liderazgo tiene que ver con el autoliderazgo, primero. Antes de poder ejercer el rol hacia otros, primero tiene que ver con el autoliderazgo. Y justamente de esas competencias vamos a hablar, pero yo puedo ya empezar a ser un líder con 5 años cuando yo puedo empezar a tener autoliderazgo, cuando puedo empezar a asumir la responsabilidad por las acciones que tomo, cuando puedo empezar a mirarme, ¿no? Esta meta mirada, cuando puedo empezar a mirar quién soy, cómo estoy actuando y por qué estoy actuando como, qué sentido tiene mi actuación. Y tú que eres mamá y yo también, trabajamos esto ya en nuestros niños, ¿no? A pesar de que no es nuestra expertise ni nuestra especialidad, trabajamos porque ya nuestros hijos correcto. Y hace unos días que estaba en México en una certificación, hablábamos justamente de los políticos, por ejemplo, de los líderes de los países, de los líderes en las instituciones de salud, en las instituciones que han tenido que ver con todo este tema de la pandemia, y decimos, wow, sí, qué peso también para los líderes de nuestros países, independientemente de las creencias políticas, las filosofías, etcétera, o de los valores que puedan manejar. ¿Cómo podemos ayudar a estos líderes a que puedan desarrollar las competencias que se necesitan tener para poder decidir, para poder tomar las mejores decisiones, para poder tomar las mejores prioridades y para poder accionar de la mejor forma frente a este mundo urbano del que hablábamos? Y de lo que decía Gerardo, acá justamente tengo 2 frases para Gerardo. Una era esto, ¿no? El liderazgo se tiene que vivir como una forma de vida, pero luego 2 que para mí tienen que ver, y esta es mi mirada del liderazgo y esta es mi mirada del sentido y el propósito del liderazgo. Una es que como líderes tenemos que entender que el propósito y la motivación no vienen del esfuerzo, que no vienen del castigo, que no vienen de la compensación económica que le damos a una organización, a un equipo, que no vienen de la amenaza, que no vienen del regaño, porque por supuesto, como tenemos líderes que vienen de este foco en el control, en el proceso, en las reglas, está esta creencia instalada, por lo menos acá en nuestro país, principalmente con los equipos operativos, es que la gente es llevada por mí. Si no les regaño, no se comprometen. Si no los estoy regañando, llamándoles la atención y siendo severo y siendo duro con ellos, no se motivan a trabajar. Y el compromiso y la motivación no viene de esos lugares, viene de encontrar sentido y un propósito fuerte para actuar, de que ayudemos a las personas a despertar y encontrar para qué hacen lo que hacen más allá de la plata, porque con la plata hacemos un montón de cosas. Ahora, ¿qué nos mueve más que la plata? Porque formas de conseguir dinero hay un montón. Entonces, ¿por qué de la forma en la que lo estamos haciendo? Porque tiene que haber algo más. Y lo otro para Gerardo es liderar a otros implica abrirles el espacio para que ellos puedan aprender a ser líderes de sí mismos también. Y para mí esta es una de las soluciones fundamentales a este momento de liderazgo. Es que el liderazgo ya no se puede centralizar. Si pretendemos que sea el jefe, el dueño de la empresa, el líder de la organización, quien tenga las soluciones, quien tenga las respuestas, quien tenga claridad del camino, quien tenga la certeza emocional de decir hacia dónde hay que ir, cómo hacerlo, etcétera, es demasiado peso para un solo líder. Ahora, si como líderes podemos fomentar que otros también despierten su liderazgo, que otros también desarrollen su autoliderazgo, que otros se empoderen, que otros también vean posibilidades, que otros también cuestionen el camino, entre todos ejercemos entonces sí un liderazgo colectivo. Y para mí allí está la clave de este mundo. El liderazgo y colaborativo. Colaborativo, donde yo también ya pasé, y disculpa te interrumpí, de el participativo, porque no solo participo en algo y opino, sino colaboro con un liderazgo colectivo y colaboro para que juntos logremos metas y ya no sea una carga
únicamente para esa persona que tiene ese rol superior estructurado, porque en algunas organizaciones tiene que seguir ese rol, no lo vamos a quitar, pero cómo hago un liderazgo colaborativo. Imagino que de eso también vamos a hablar y va a tener algo que ver las competencias que vienen. Quisiera darle la mano a Mercedes, que la está levantando, quizás en respuesta a la pregunta que hicimos, o si quieres comentar algo de lo que hasta aquí hemos hablado. Tienes la palabra, Mercedes. Gracias, Luza. Buenos días a todos. Hola. Sí, mira, yo te quiero comentar un poquito. Yo soy gerente financiera. Efectivamente, para nosotros todo este tema del trabajo en casa, yo trabajo para una compañía francesa, pero a pesar de la pandemia y demás, nosotros sí continuamos yendo gran parte de la pandemia a la oficina, entonces lo continuamos con normalidad, tratando de apoyar pues a todo nuestro equipo. Y pues una de las conclusiones que sacamos es que es muy importante el trabajo en equipo, efectivamente tener un buen liderazgo positivo, y no solamente con relación a temas funcionarios y operativos de los cargos como personas, sino teniendo en cuenta a la persona como tal, a su equipo, a su núcleo familiar, en lo que necesita. Si a veces tenían algunos bajonazos como familia por algún tema relacionado con la pandemia y demás. A nosotros por temas públicos fue que se nos atrasaron y se nos aplazaron muchos proyectos. Entonces ahorita, cuando ya estamos en apertura, logramos obtener muchas cosas todas al mismo tiempo, entonces como que tenemos muchas cosas por hacer. Hubo un tiempo en el que estuvimos así como muy planos, pero ahorita tenemos muchas alternativas para volver a retomar, ¿ok? Y tú decías algo que me ha llegado de diversos canales y espero que sea uno de los puntos centrales de tu conferencia, y es: ¿cómo suelto el control? ¿Por qué? Porque pues efectivamente dentro de mi rol de gerente, dentro de mi rol de mamá, dentro de mi rol de esposa, de amiga, hay muchas cosas que vienen y he recibido el mensaje desde todo lado: suelta y confía. Sí, listo, ok, empiezo a trabajar, empiezo a hacerlo, trato de ser consciente de ese soltar, pero hasta dónde realmente puedo confiar en el universo para que las cosas se den. Y esta mañana, hoy estoy resfriada, por eso no prendo la cámara. Uno de mis jefes en Francia me decía: no, te enfermaste, entonces el jefe no está y los ratones hicieron fiesta. Entonces yo le dije: no, estamos acá de todas maneras, todos están haciendo lo que deben hacer porque somos un equipo y no necesitamos que estén encima nuestro, pero de todas maneras, desde el punto de vista organizacional, ellos sí esperan que nosotros estemos bajo ese mando y ese control constante, aunque nosotros sintamos y confiemos en nuestro equipo. Entonces, ¿cómo suelta el control? Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Mela, te concedo el honor de empezar la respuesta, y si algo encuentro yo para complementar, entro, pero es tuya. Muy bien. Gracias, Mercedes. 3 horas vamos a necesitar, Luz. Eso sí, tiene que volver café, almuerzo, cena, porque está muy bueno y está buenísimo las contribuciones que están trayendo, y me encanta este proceso de generar un diálogo, tal como lo habíamos hablado, ¿verdad? 3 cosas quiero decir de lo que hemos venido hablando desde hace un momento. Hablaste, Luza, del liderazgo colaborativo, hablamos de este liderazgo compartido. Y hace un tiempo en una empresa, ya voy a contar un poquito sobre esto, pero hace un tiempo en una empresa este año estuvimos trabajando justamente en el estilo de liderazgo que tiene que emerger a partir de las nuevas configuraciones de trabajo, etcétera. Y surgió un concepto que me gustó mucho, y es: tenemos que pasar de las jerarquías a las redarquías. El poder ahora es de las redes, el poder ahora es circular. Ya estas estructuras piramidales van pasando de moda, ¿verdad? Van pasando de moda, ya no reflejan la estructura y el diseño organizacional
adecuado para hacerle frente a la globalización, ya como veníamos trabajando, pero además a la forma de trabajar ahora en estos meses. Entonces eso es lo primero, darle más poder a la red y menos poder a la pirámide. Hablabas también, se nos fue, ¿dónde está Mercedes? Hablabas, Mercedes, de este tema de la familia, de los otros roles, etcétera. Y una organización, un banco, justamente un banco de hecho, un banco hace un par de meses, yo les acompañaba en su planificación estratégica, estaba facilitando la planificación estratégica y surgió otro concepto que me llamó mucho la atención y que quiero compartir. Ya se venía hablando del employee experience, ¿verdad? De cómo las empresas tienen que generar esta marca empleadora y garantizar una experiencia de beneficio para los colaboradores. Y en este banco surgió, ya no es employee experience, es employee life experience. Entonces no solamente tiene que ver con la experiencia de mi colaborador como colaborador del banco, pero es que yo como organización, como esta fuente de trabajo, tengo que empezar también a sentirme que soy responsable de por lo menos mirar, tal vez no la puedo atender al 100%, pero sí de mirar y tomar en cuenta la vida entera de mi colaborador para generarle experiencias que le faciliten la armonía de su vida entera. Eso tiene que ver con la empatía, eso tiene que ver con la diversidad, eso tiene que ver con todos los diferentes roles y todos los diferentes colores que puede tener y formas que puede tener la vida de un colaborador. Entonces es cómo puedo empatizar con las 1000 posibilidades de vida de un colaborador y como marca empleador y como empleador y como líder, saber que no todos pueden tener el mismo trato porque cada uno tiene una vida diferente y una forma de vida diferente. Y ya el último tema es cómo suelto el control. Ay, yo a veces digo cosas que no les van a gustar, pero creo que son las cosas que tengo que decir. Es que para soltar el control hay que soltar las expectativas. No solamente se puede soltar el control, por lo menos esa es mi creencia. Yo creo que cuando soltamos el control también tenemos que estar dispuestos a soltar las expectativas. A que puede que no se llegue al resultado que yo esperaba, puede que no lleguemos de la forma que yo quería, pero que el resultado que se va a dar es como las 7 leyes espirituales, es el único posible y probable que se podía dar dentro de la configuración y los ingredientes que se estaban dando. Porque, a ver, siendo honestos, ya con este mundo y con la fragilidad de este mundo ya deberíamos saber que muy pocas veces nuestras expectativas se van a cumplir, ¿no? Que van a ser diferentes, que nada va a ser como lo planeamos, a pesar de que tenemos que seguir planeando, por supuesto, porque tampoco podemos ir a la deriva. Pero soltar el control implica decir, confío en que este equipo puede hacer lo mejor posible y que vamos a entregar lo mejor que dada la suma de todos los que somos podemos entregar, pero que no necesariamente tiene que ser con mis expectativas como yo quería, del sabor que yo quería, de la forma que yo quería. Entonces, cuando aprendemos a soltar también las expectativas de como nos pasan los procesos de coaching, yo voy a poner mi 100% como coach, pero yo no sé a dónde vamos a llegar, porque no solo depende de mí. Entonces sueltas las expectativas del proceso. Te entregas al 100%, te comprometes al 100% a lo que tenga que surgir. Y el otro proceso, tal vez que tiene que ver con esto de soltar el control, soltar las expectativas, tiene que ver con ver cada posibilidad y cada experiencia como una oportunidad de aprendizaje. No llegamos a donde queríamos, ok, aprendamos de esto, cómo esto nos sirve para aprender. Vamos, Luz, ¿a cuánto tiempo tenemos? Quiero entrar a las competencias, no me quiero quedar sin llegar a las competencias. Sé que todos quieren conversar, también a lo mejor hay una segunda parte de soltar el control, es un tema fascinante también quisiera aportar algo. Si nos da el tiempo, al final podríamos retomar algo de acá. Sé que Jorge y Joel por ahí quieren alzar la mano, ténganla y les vamos a dar la palabra, pero sí, quisiera que pases al siguiente tema. Y solamente quiero cerrar con algo muy pequeñito de lo que Mercedes tenía como preocupación, y yo creo que en línea con todo lo que tú estás diciendo, Mela, es confiar realmente en que lo que yo, también porque Mercedes me hizo pensar en algo, pienso que, y soy de la línea también de que el universo, Dios se alinea con muchas cosas, pero no todo lo hace ni el universo ni Dios. Hay muchas cosas que yo también debo hacer. Entonces, ¿quién me suelta el control? ¿Dios, el universo, el mundo o yo?
ahí creo que son nuestros comportamientos, y yo solamente quiero cerrar con que empezar con mi cambio de pensamiento de si voy a confiar, confío también porque he hecho cosas que me han estructurado para que mi equipo pueda hacerlas. Y de cierta manera a veces es difícil, esa es la dificultad también de los líderes que quieren empezar un proceso con sentido y las empresas como tal no están preparadas. Entonces comenzar a pensar, a tener preparadas, digamos que frases de tranquilidad, de sentido para esos jefes, que los hagan sentir tranquilos, que como tú dices, que sin la expectativa, pero que todo está programado para que salga bien. Sin embargo, algo puede salir mal, y no porque uno está enfermo o no está allí, sino porque ese es nuestro contexto. Entonces, creo que soltar el control tiene mucho que ver también con lo que yo he hecho previo, con lo que he formado y he trabajado con mi equipo, y con ese nuevo pensamiento que yo puedo tener de sí puedo y sí quiero confiar, a ver qué pasa. Y cuando pase lo que tenga que pasar, retomo o pulo. ¿Sí? Me olvidé de esto, me faltó esto, y continúo. Entonces creo que es un trabajo continuo de lo que yo hago con los otros para poder confiar, ¿no? Si yo digo, vamos a hacer este programa y que salga como salga, pero no hablé antes con Mela, ¿qué vamos a hacer? Tampoco va a salir como sale. Entonces sí tiene también que ver con pasos previos, tranquilos, con propósito que yo he dado, por supuesto, para llegar allí. No digo más. Pasa por favor al siguiente tema para que podamos continuar, porque todo está súper emocionante. Tienes toda la razón, Luza. Este soltar el control, en portugués hay una palabra que no sé cómo se traduce en español, pero ellos hablan de delegar, pero no de largar, ¿sí? Entonces viene siendo como, sí, hay que delegar, pero eso no quiere decir lavarte las manos. Y cuando digo no quiere decir lavarte las manos, aquí viene otro de los aspectos a desarrollar, que los líderes tienen para desarrollar ahora, y nuevamente tiene que ver con esto del sentido y el propósito de estas frases que yo conté. Es que liderazgo tiene que ver con permitir que el otro surja, con permitir que el talento y el potencial del otro surja, se desarrolle, se despierte y se pueda poner al servicio. Entonces, para que yo pueda soltar el control sin las expectativas, el otro de los ingredientes, la otra pata de esta mesa, es que me tengo que dedicar a desarrollar a mi equipo. Exacto. Por ahí y traigo de nuevo el ejemplo con nuestros hijos. Yo no le puedo decir a mis hijos, listo, hagan lo que ustedes quieran. Si yo no me dediqué a sembrar valores, si no me dediqué a sembrar sentido común, a desarrollar su responsabilidad, su automirada, pero sí lo puedo hacer cuando yo ya sé que ellos ya desarrollaron la competencia para poderse hacer cargo de ese pequeño reto, de ese pequeño espacio en donde yo di 2 pasos para atrás para que ellos den 2 pasos hacia adelante. Ayer salimos a pasear con mis hijos, estuve varios días de viaje, entonces ayer me los llevé a pasear, y mi hijo de 8 años tenía 100 quetzales, que son más o menos $12, $14, una cosa así. Y yo le dije, esto es para que tú compres lo que tú quieras comprar. Entonces, obviamente se lo quería gastar en la primera parada que encontró, y yo empecé, no, pero no te lo gastes en esto, pero no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo empecé a decidir en qué gastárselo. Y en un momento dije, a ver, si yo le di estos 100 quetzales, si yo le di estos $12, que haga con eso lo que él quiera. Pero lo que quiero respetar es su decisión, su elección. Entonces fue por otro lado, es ok, pero veamos las implicaciones de esta compra, pero veamos qué ventajas tiene y qué desventajas tendría que tú te gastes ese dinero en esto si todavía nos queda un día entero de paseo. Pero tú eliges y yo voy a respetar tu decisión. Entonces creo que tiene que ver con esto, ¿no? Es, yo suelto el control, quito mis expectativas, pero de alguna forma acompaño abriéndole la perspectiva a mi equipo, acompaño provocándolos a través de despejarlos, de la conversación que les permite reflexionar y permite verles más. A ver, si tú piensas que este es el camino correcto, ¿por qué lo crees así? ¿Qué consecuencias tendría? ¿Qué impactos tendría? ¿Qué beneficios tendría? Y es dedicar tiempo a desarrollar los mismos, ¿no?
Mela, y bueno, la idea del programa es que también salga como tienen que salir. Tenemos un límite de tiempo, uno por el tiempo de todos y dos para que quepa bien en las redes sociales de Instagram y todo esto y la gente no se canse. Entonces, pero nos da para muchas cosas. Yo quisiera estar ahí complementando eso que tú dices porque me parece valiosísimo y es cuando yo acompaño a otros, entonces encuentro un sentido también. Que mi liderazgo no sea, como yo decía, que es lo que es el propósito, cuando mi liderazgo solo está centrado en el por qué me contrataron, ¿cierto? Que sí, claro que tiene que funcionar ese por qué me contrataron, tengo que dar resultados, por supuesto, no quiero invitarlos a que se alejen de allí, pero cuando yo encuentro un propósito que digo, ¿para qué yo trabajo acá? ¿Para qué estoy con un equipo? ¿Para qué tengo un rol de líder? Y recuerdo que sí tengo además otras líneas y áreas de mi vida que también es importante buscarles un para qué, incluida yo. Entonces pongo al servicio esos para qué para otros. Y ahí es cuando en Ikigai hablamos de la vocación, de poner al servicio del mundo y de la comunidad que dentro de lo que yo manejo, no quiero llevarlos porque a veces hay gente que dice, no, pero yo no es que quiera ni puedo ser la Madre Teresa de Calcuta que me voy caminando por todo el mundo. Me encantaría que hubiera de verdad otra persona así haciendo una labor, pero yo no la puedo hacer, es mi realidad, entonces no contribuyo al mundo. No, para mí el mensaje es tu mundo, el que tú elijas. Esa es tu vocación y tu mundo más lógico y más cercano es ese, tu familia, tu comunidad donde vives y tu equipo de trabajo. Entonces, cuando yo pienso en el para qué de los otros, los acompaño, los desarrollo, en lugar de darles la respuesta, les doy preguntas, que no sé si tienes preparada esa competencia, que ya vamos a para allá, y comienzo a confiar en ellos y acompañarlos en el propósito, mi liderazgo va teniendo también un sentido. Y en algún momento, ahí se combino que el universo y Dios y mi sabiduría individual me van a dar las palabras para poder muy sabiamente hablar con los de arriba y transmitirles que confíen que tenemos un equipo preparado para las cosas, porque en verdad yo estuve en ese camino de preparación desde lo humano y desde lo técnico y desde sus competencias. Es eso como lo que quería cerrar, que me parecía importante, que ahí es donde se une esto del liderazgo también con sentido desde mi mirada, por supuesto. Totalmente. Y esto solo lo logras cuando hay conexión. Esto solo lo logras cuando genuinamente te importa que el otro crezca. Cuando genuinamente te importa que el otro funcione y te sirva, no llegamos. Cuando genuinamente el otro sigue siendo un recurso para que tú utilices para llegar a tu resultado, no llegamos. Solamente funciona cuando genuinamente te tomas ese lugar de líder y le das ese sentido al líder y al rol de liderazgo, que era justamente la pantalla que compartí ahí, es mi rol es hacer que los otros brillen. Mi rol como líder es como Miguel Ángel, ¿no? Es quitar lo que está sobrando para que surja la escultura, porque ahí está el potencial. Entonces, cuando líderes, ese es tu más grande compromiso, hacer que cada una de las personas de tu organización sea lo mejor que puede ser, no lo que yo creo que es lo mejor, pero los acompaño a que cada uno sea lo mejor que puede ser. Ese equipo se va a encargar de los resultados, ese equipo se va a encargar de las metas, ese equipo se va a encargar de entregar, porque tú ya hiciste tu parte. Excelente. Mela, nos quedan 6 minutos. Las quiero mencionar. Ayer, hace unos días, cuando estaba preparando esto, tuve una así, ¡wow! Porque yo venía hablando de estas competencias hace unos años, hace un tiempo, por todas mis experiencias y todo el trabajo que había hecho, pero cuando vi que es de lo que se está hablando en el mundo Bani, logré conectarnos. ¿Qué dice el mundo Bani? O los expertos, perdón, no que dice el mundo Bani. ¿Qué dicen los expertos que los líderes necesitan hacer como prácticas
o desarrollar para hacerle frente a este mundo. Pasamos del control, pasamos de las reglas, pasamos de la obediencia y del foco en los procesos a desarrollar atención plena. Esto quiere decir con enfocarnos en una cosa a la vez, porque estamos tan hiperconectados, estamos tan hiperdistraídos, estamos con el WhatsApp, con los mails, con la tarea, con los niños, con el perro, con el jefe llamando, etcétera, que no estamos en nada. Entonces, desarrollar la atención plena, y esto se hace a través, por ejemplo, de la práctica de mindfulness, que está tan en auge ahora, pero que por supuesto estamos hablando de una práctica milenar, que ahora tiene un respaldo científico para los que necesitan esta evidencia para poderse convencer, pero poder desarrollar la atención y la capacidad de una cosa a la vez. La que tenga enfrente, la que yo decida que esa es, pero en esa me dedico al 100%. La capacidad de generar y desarrollar y ampliar perspectiva. Y esto es una competencia increíble que nosotros como coaches de equipos también desarrollamos, y es cómo entreno mi mirada sistémica. Cómo veo el sistema y no el elemento dentro del sistema. Entonces empiezo a ver cómo están conectadas todas las cosas, y eso tiene que ver con tener esa mirada de red. Entonces, cómo poder hacer el escáner de la red entera y no de los elementos aislados, porque cuando veo los elementos aislados soluciono uno pero impacto otro. Entonces, ¿cómo puedo empezar a pensar en soluciones sistémicas? Y eso es a través de desarrollar esta nueva mirada y esta capacidad de ver sistémicamente. Luego, por supuesto, una palabra que ya estamos utilizando mucho, pero que yo la conecto con la responsabilidad, y es la responsabilidad y la resiliencia. Pero responsabilidad, ¿qué es? Es la habilidad de responder, es responsibility, es la habilidad que yo tengo para hacerme cargo ante lo que está sucediendo. No le puedo echar más la culpa a nada ni a nadie, es cómo yo tengo la habilidad de responder frente a lo que está sucediendo. Y esta se ha vuelto una de mis preguntas favoritas, es ¿y qué quieres hacer ante eso? Me está pasando no sé qué, no sé qué, ¿y tú qué quieres hacer ante eso? Porque eso es el llamado a tu responsabilidad. ¿Qué quieres hacer ante ver que no puedes soltar el control? ¿Qué quieres hacer ante tu gente que no responde? ¿Qué quieres hacer ante el conflicto? ¿Qué quieres hacer ante esa situación? Porque ese es tu... Si no tienes ningún otro poder, por lo menos tienes el poder de elegir qué quieres hacer ante esas situaciones. Y luego el último es desarrollar el afecto, conectar esto que veníamos diciendo de la humanidad, de la humanización, y dejar que la intuición surja, porque la intuición nos va a dar muchas respuestas a partir de este momento. Ya no es la mente, es que nuestra mente ya se saturó, ya no le busques por el lado de la mente. Y la intuición no es algo que tú haces, la intuición es algo que tú permites que venga, está allí, todos la tenemos. Entonces es una competencia, digamos, fácil de desarrollar, porque no hay nada que aprender, porque no hay nada que agregar, porque no hay nada que sumar. Lo que tenemos que hacer es restar, es desaprender, es desapegarnos, es quitar algunas capas para permitir que esa voz interior que está allí, que esa intuición que está allí, sea la que nos guía, porque es mucho más sabia que la mente, muchísimo más sabia que la mente. Mela, y déjame conectar algo que tú estás diciendo con alguna experiencia que tengo, y es, voy a poner en el chat para los que leen en inglés, o si tienen la oportunidad de encontrar este libro en español, de verdad que yo no estoy segura si existe, pero se llama Blink. Blink es un libro que traducido se llama La inteligencia intuitiva. Déjame decirte que la intuición es una inteligencia muy rápida, de las tantas que tenemos, que tiene la capacidad, porque uno dice tengo intuición y uno de pronto cree que es una magia, una esencia, claro que las inteligencias son un don, pero es como que algo que está fuera del mundo. No, es una inteligencia capaz de conectar puntos que pasaron rápidamente, y eso es lo que te genera la intuición. Entonces, si tú estás en mindfulness, si tú activas esa enfocarse en una cosa y dejar de pensar que ser multiproyectos es mejor porque no hago nada al final bien o me sale algo chueco, entonces me enfoco en esto ahora y ahí conecto con la inteligencia intuitiva.
Eso es lo que quería conectar de las dos competencias que estás hablando. Entonces, fíjate que van una y la otra entrelazadas. A quienes les gusta leer, les dejo ese libro, es maravilloso, se llama Blink, porque Blink traduce justamente eso de inteligencia intuitiva. Y si se quieren buscar también estudios para los que necesitan el aval científico, el respaldo científico, decir, no, esto de la espiritualidad, no. The Heart Math Institute, el Instituto del Corazón y la Matemática, tiene estudios y casos ejemplares y excelentes de el poder del corazón o de la intuición. Yo siento que la intuición a mí me viene más como de toda esta parte de acá, pero que habla del poder del corazón y cómo el corazón científicamente tiene más sabiduría, es mucho más poderoso, es mucho más inteligente y tiene mucha más claridad que la mente. Entonces, ahí hay otro recurso a donde buscar también. Otro recurso, hay un paper de Harvard Review que también habla ya hace mucho tiempo de lo que los grandes CEOs encontraron su propósito, su sentido y la importancia de declararlo, Melanie, porque tú sabes que todo lo que se queda en la nube de nuestra cabeza en pensamiento es ambiguo. Es importante ponerlo en palabras, declararlo visualmente para poder programarnos. Entonces, por ejemplo, habla este paper de que Pissendorf van der Brink, el presidente y director ejecutivo de Heineken, justamente identificó su propósito de vida con una frase que se llamaba ser el maestro Wuxia que salva el reino, porque ama las películas chinas de Kung Fu y esa fue su inspiración, ¿no? La toma de que los guerreros sabios y hábiles se deleitan en esas situaciones de riesgo y lo obligan a actuar. Entonces, con ese ímpetu pudo crear un plan para revivir un negocio heredado desafiado durante unas condiciones económicas extremadamente difíciles. Hay algunos otros CEOs que han declarado su propósito como obligado a mejorar las cosas, sea quien sea, donde sea. Entonces ya los CEOs pasaron, y les voy a decir, desde el 2014 a generar propósitos declarados que ya no tenía que ver con la visión y visión que ellos tenían, y que era curioso que tener una visión, que tener una misión, aunque cuesta, digamos que ya la mayoría está ahí en ese estudio. Sin embargo, cuando le dices a alguien, tienes claro el de tu empresa, tienes claro el de donde, para quien trabajas, sí, pero tienes claro el tuyo, no. Y qué difícil es poner en palabras eso. Entonces también los invito, para los que estén interesados en este curso experiencial de propósito, más adelante el otro año volveré a sacarlo a la luz, porque es muy importante para el liderazgo también declararlo el personal, declarar el este que yo quiero y el que me conecta. En lo que tú decías es ese compromiso y esa motivación que viene de adentro. Ese propósito me va a ayudar a tener claridad sobre esa motivación, porque hablamos de mis pasiones, de mis fortalezas. Fíjate que el presidente de Heineken, cuando hacen el ejercicio, que cuando yo leí el paper dije, tiene que ver mucho con el modelo Ikigai, es tu pasión. Le apasionan sus películas de Kung Fu en chino, en mandarín las ve, no las ve en inglés, y de ahí saca su propósito, porque el propósito tiene que venir de algo que yo ame, no de algo que lógicamente mi mente va a redactar. Y eso es lo que me tiene que levantar todas las mañanas y decir, si quiero generar cambios porque declaré mi propósito, voy con esto, voy con lo otro, y atención plena. Totalmente. Para mí el propósito tiene que ver con qué te mueve. Y si tú no sabes como líder qué te mueve, cualquier cosa te puede mover. Ahora, cuando tú tienes la firmeza, la creencia y la convicción de qué te mueve, yo me presento, sabes que yo voy con un cliente y le digo, te voy a contar cuál es mi bandera. Mi bandera es la humanización de las empresas, que hay armonía entre el equilibrio y la humanidad. Entonces, si yo detecto que un cliente no va por ahí, digo, este cliente no me mueve, este proyecto no me mueve, porque no está alineado a mi bandera. Entonces, como líderes, si tú no sabes qué te mueve, a cualquier cosa le dices que sí, o a cualquier cosa le dices que no. Y te saca del aquí y el ahora. Y ahí te debilitas como líder. Entonces, tienes que tener claro cuál es tu bandera. Me encanta eso, que cualquier cosa te mueve. Me fascina esa frase con la que quieras cerrar.
Melanie, muchas gracias. Por favor, si quieren dejarnos por aquí sus preguntas, igual no nos alcanzó el tiempo, por favor escríbanlas, que yo me aseguro de pasárselas a Mela y que Mela se las pueda pasar a sus correos, por favor. Melanie, ¿dónde te pueden encontrar? Tienes el correo melanie@matristica.com.gt de Guatemala, Facebook @Matrística Empresarial, LinkedIn Melanie_Azurdia y Matrística Empresarial. Pueden tomar esta foto de sus pantallas, les dejo un ratito. Melanie es consultora organizacional, coach que apoya todos los procesos, pueden contar con ella también para lo que necesiten. Mela, muchas gracias por tu participación, me encantó haberte tenido aquí. Me debes una segunda parte también. Cada vez más amo estos programas, de verdad creo que son hermosos, y lo que más me encanta es que me encanta conectar con que hemos conversado con sentido, que estoy segura que algo de lo que hablamos llegó a cada uno de los que nos están oyendo, de los que nos van a oír, porque va a seguir rodando luego en mi canal de YouTube Luz Adriana Coach y en Facebook también. Así que muchas personas van a tener la oportunidad de verte, Melanie, de conocerte y de enriquecerse con todo eso que nos trajiste, con esos pequeños resúmenes, con esas 4 competencias tan resumidas, y por supuesto con esta frase de que si no tenemos un propósito que nos mueve, cualquier cosa nos mueve, y eso me encanta. Mela, despídete de todos, por favor. Muchísimas gracias, Luza, por tu invitación, por este tiempo, me la pasé genial. Y una frase más para cerrar que yo tenía acá, dice: debemos guardar silencio antes de poder escuchar, debemos escuchar antes de poder aprender, debemos aprender antes de poder prepararnos, debemos prepararnos antes de poder servir, y debemos servir antes de que podamos liderar. Antes de que podamos liderar. Súper chévere. Bueno, por aquí están diciendo que gracias por todo. Buen día, excelente, Melanie. Gracias por los tips. Les mando un abrazo gigante. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora con un tema fascinante que es complementario con Joel Pérez, que nos va a hablar de cómo es ese regreso, ¿no? De cómo estar juntos de nuevo. Así que los espero, porque también va a ser un tema fascinante. Joel también es muy participativo, le encanta el diálogo, así que aquí los espero el próximo jueves en Café Ikigai. Gracias, Mela. Gracias. A ti, muchas gracias. Gracias a todos. Te quiero, lo sabes, lo sabes. No sé, Flor, aquí de Chao. Un besito.